Mauricio Castro es docente, licenciado en comunicación social y la voz que importa cuando hay una historia algo humana de ayer y de hoy por escuchar. Bienvenido, Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emma? Bien, ¿y vos? Bien. Sacando lo malo, todo bien. Sacando lo malo, por lo menos en este espacio nos sentimos un poco inmunes, ¿no? Sí, absolutamente. Es un universo aparte acá. Es un universo aparte. Hacer la radio. Un placer compartir acá. Y bueno, ya anticipé algo. Ajá. Vos te encargarás de profundizar acerca de Jorge Luis. Jorge Luis Borges, gorila. Pero antes que nada hay que decir, no todo gorila es Jorge Luis Borges, por favor. Solo hay un Jorge Luis Borges, me declaro un admirador. Yo no puedo creer que se pueda hacer eso con el lenguaje humano. Lo de Jorge Luis Borges es admirable y en niveles inimaginables. La verdad que sí. Dicho esto, hay que decir que verdaderamente era un reaccionario conservador, elitista. Antes de 1955, Borges denostaba al peronismo refiriéndose como régimen dictatorial. Pocas veces dice directamente el nombre Perón, como le resulta prácticamente innombrable, al igual que Eva, a quien se refiere incluso como su prostituta rubia, en un gesto de misoginia absoluto, total, desconociéndola como hacedora del mundo de la política directamente, con todo lo que eso significaba en esa época, además, sin desconocer todas las luchas feministas anteriores, por supuesto, pero él sí las desconocía. Por eso es que también primero aclarar, ¿no?, que gorila no necesariamente es antiperonista, porque hay antiperonismo de izquierda. Gorila es antipopular, y en eso es donde Borges, si bien decía régimen dictatorial al peronismo y no democrático, luego del golpe del 55 empieza a decir que la democracia no es tan importante, ¿no? De hecho, en el 76, citándolo directo, me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. En la revista 7 Días, ya unos años antes, en el 73, cuando gana Perón, incluso dice: pienso que el país está en decadencia desde la ley Sáenz Peña. Algo que también nos suena, porque bueno, la ley Sáenz Peña es el momento en el que comienzan las elecciones, y esa postura es de la élite del liberalismo, digamos, de la oligarquía terrateniente, claro, tradicionalmente, ¿no? Que con la ley Sáenz Peña todo se deteriora cuando el pueblo entra en la política. Hay ya toda una tradición ahí, de la que Borges forma un poco parte, porque Borges entra a los palacios de esa élite, de la aristocracia, sí, se codea, ¿no?, con sus integrantes, pero está lleno de contradicciones. Incluso yo me abstuve de volver a ver las clases de Piglia en Canal Encuentro, pero es un ejercicio que cada tanto hay que ver. Me abstuve de volver a verlas para no estar muy influenciado, y además por no llegar al micrófono con un terror terrible, porque digo, mirá todas las cosas que dice Piglia, ¿qué voy a decir yo? Bueno, pero si uno lo hace después de escuchar esta columna, por lo menos contribuía a acercarse a esa majestuosidad. No se me tira abajo, compañero. Quiero aclarar, por si hay algún despistade, que la ley Sáenz Peña es la que dio el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio, ¿no? Con esto retomando la cuestión de la popularidad o el populismo, no el populismo, sino como lo popular, hizo el voto más popular. Sí, absolutamente. Hay que ponerlo en contexto, ¿no?, de las luchas que había en ese momento. Pensemos que para el centenario, para los 100 años desde la Revolución de Mayo y la independencia, o sea, esto era revueltas permanentes. Tenemos ahí la Semana Trágica, la Semana Roja, en ese contexto, ¿no?, de permanente. Estaba bajo estado de sitio, Buenos Aires en la época del centenario. No hubo nada de festejos. No. Era estado de sitio, claro, y desfile militar, porque el pueblo no estaba ahí invitado a la fiesta. Y eso a Borges no le molestaba tanto, digamos, ¿no? En 1977, por ejemplo, también dijo: por el momento somos indignos de la democracia. O sea, 1977, ya en pleno golpe de Estado. Cuando antes, en el 74, pensemos con todo lo que pasaba ahí, ¿no?, la vuelta del peronismo, tras la primavera camporista, etcétera, Borges reniega dice:
como de sus cuentos de gauchos, cuchilleros y guapos, que dice, medio se arrepiente de esa exaltación de la valentía y la espada, ¿no? Esos símbolos que aparecen en muchos de los cuentos de Borges, los cuales sin embargo escribió hasta el final de su vida, como que no pudo, o no quiso salir de ese lugar, de esa veneración atolondrada, dice, de la valentía, a la cual contribuyó sin saberlo, dice, contribuyó a esa exaltación de la barbarie de Artigas y de Rosas. Con esto de civilización y barbarie, tan estructurante de la cultura argentina, a eso Borges se refirió directamente en el prólogo de su... más de una vez se refirió, ¿no? Pero hay un prólogo de estas obras reunidas de sus cuentos. Dijo directamente como que si en Argentina, en lugar de haber exaltado al Martín Fierro, se hubiese puesto como emblema al Facundo de Sarmiento, donde Facundo habla directamente de civilización y barbarie, tal vez la Argentina sería otra. Acá hay algo curioso, digamos, bueno, desde el materialismo dialéctico uno diría, no son los libros los que crean a la realidad material, pero igual Borges se está refiriendo a algo muy bello para pensar, que es cuando Oscar Wilde dice que la realidad imita a la literatura, al arte, ¿no? Y que la realidad imita lo mejor que puede a Shakespeare, dice Oscar Wilde, de quien Borges dijo, Oscar Wilde siempre tuvo razón, siempre estuvo en lo cierto, algo así. Pero es algo bello para pensar por el lado de cómo esa idea de civilización barbarie termina siendo configurativa de la imaginación de esa élite que está en el poder, que se concibe como la civilización y a todo lo demás como barbarie y que hay que exterminarlo. Entonces, ese gesto racista, ¿no? Ahora se dice mandriles, ¿no? Por ejemplo, en vez de barbarie. Sí, y hablando de mandriles, por ejemplo, Galasso va a decir que al lado de Borges, Bioy Casares era un monito tití, refiriéndose al gorilaje y todo eso. Pero no hubo, dentro de todas estas contradicciones que hay, esta lucha cultural dentro de esto. La batalla cultural. Sí, claro, un término gramsciano, ¿no? Bastante denostado dentro de todo lo que hoy se roba al pensamiento de izquierda, pero... hubo también mucho peronista que reivindicó el lugar de Borges. Ya Leonardo Fabio, dicen, siempre reivindicaba a Borges y su escritura, sin por eso desconocer lo que era, como lo conservador que era. Me remito a George Orwell, que dice, ¿no?, que está muy mal, es un craso error decir que porque X es un enemigo político, por lo tanto X es un mal escritor. Dice, no, para nada hay que hacer esa distinción. Pero sí es cierto que Borges elogió a Videla tras un almuerzo, se dejó condecorar por Pinochet, opinó que, cito directamente, antes con Franco todo era mejor, refiriéndose a Francisco Franco. Digo, hay que superar estas formas de... también dijo que a James Carter había que propinarle un golpe de Estado. No obstante, en 1981 firmó la solicitada de madres en la prensa por sus hijos desaparecidos. Bien. Y reconoció que, lo cito directamente, al ser ciego, pues sabemos que Borges se queda ciego, ¿no?, sobre el final de su vida, y no tan sobre el final, que al ser ciego y ya no leer los diarios, era muy ignorante. ¿Qué podía hacer yo? Vivo solo, no conozco mucha gente, no leo los diarios, solo escucho lo que mis amigos me dicen y ellos pertenecen a otra clase. Sí, ciertamente, ¿no? Ahora, en 1983, con Perón ya muerto y los radicales ganadores de las elecciones, Alfonsín, dijo que, bueno, como le volvió cierta fe democrática, no sabemos... la muerte nos impide saber qué hubiese dicho del menemismo, ¿no? Si lo hubiese considerado interesantísimo, civilizado. Pero bueno, entonces decís que ahora empezaste con una frase de Borges que decía que no le parecía tan importante la democracia, pero una vez restaurada la democracia con Alfonsín, estas idas y vueltas, ¿no? Quedan de muchísimas. todo humano, ¿no? También.
Quedan muchas anécdotas de Borges. Por ejemplo, el peronismo tuvo un gran... Spiglia dice que es un chiste borgiano. Es fantástico. En el peronismo lo nombran... no me acuerdo dónde lo tengo anotado. Pero hay... sí... hay una versión sobre que lo humillan nombrándolo inspector de gallinas, como que le dan un cargo público, que es inspector de o aves de corral, o conejos, o abejas, como de pequeños animales, inspector de pequeños animales. Hay dudas sobre si qué de todo esto es cierto, pero de todas maneras sí que hay algo así como nombrado. Hoy, queriendo recordar ahí alguna anécdota, le escribí le mando un mensaje a un gran conocedor de la literatura latinoamericana, tanto así que profesor en la Sorbona, en París, en la Sorbonne, de literatura latinoamericana, especializado en el Río de la Plata. Saer le dejó a Julio Premat todos sus escritos, papeles que, bueno, Premat publicó en Seix Barral como los papeles de trabajo, siguiendo la obra de otro. Diría que Saer y Borges son de lo más maravilloso que dio la lengua española para mí. Y entonces le preguntaba por una anécdota que no recordaba muy bien, y Julio Premat me envía este audio que yo le dije: Julio, es tan hermoso esto, todo como lo contás, que te pido permiso para pasar directamente el audio así como me diste, y me dijo, dale para adelante. ¿Tenemos el permiso? Vamos a escuchar el audio que mandó Julio hoy desde París. ¿Qué tal, pibe? Estoy en la calle, pero mis saberes borgianos los llevo conmigo, así que te contesto. 3 anécdotas. Una, la que vos decís, que se escandalizó, le habían dicho que le hacían una gira en Francia a condición que no hable la dictadura, y él se puso a hablar igual, y cuando le hablaron de los desaparecidos se enfureció. Pero no te olvides que está la famosa encuentro de él con las madres de la Plaza de Mayo, en donde, escuchando los relatos de las madres, etcétera, se puso a llorar, pidió perdón, etcétera. Digo, para ser equitativo, aunque estoy de acuerdo que era un reaccionario terrible. Y también en los años 50 hubo una gira de no sé quién, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, creo, no el presidente, después de la invasión de la República Dominicana, y él montó una petición internacional entre escritores de desagravio a este hijo de puta porque había habido manifestaciones contra él. O sea, para alabar el honor de Argentina cuando vino de visita a Buenos Aires. Un montón de anécdotas en el Borges de Bioy de ese tipo. Abrazote. Qué honor estas palabras, che. Aparte, bueno, también qué bueno poder resaltar que Borges demostraba rasgos de humanidad, ¿no? Como reconoció haberse equivocado, lloró, pidió perdón. Creo que eso también enaltece su figura hoy en día, más allá de las diferencias que se puedan tener. Sí, y eso también estuvo. Sí, y eso también estuvo, digo, después de, durante los 80 hubo un reconocimiento de Borges magnífico como escritor, pero Borges, que muere en el 86 en Ginebra, ya había dicho, como tengo miedo de volver a la Argentina si gana el peronismo, si vuelve el peronismo y esas cosas, y Borges siempre asumió bastante gozoso su gorilismo, su postura antipopular, más allá de haberse retractado en muchos exabruptos como esto que decía Julio, ¿no? De directamente ponerse a llorar, asumiendo que sí, que él había reivindicado a la dictadura dentro de todo esto, pero que se había pasado 3 pueblos, y casi siempre se pasan 3 pueblos para el mismo lado, ¿no? Cuando se pasan para la izquierda es media cuadra. Es una buena observación esta. Y creo que, bueno, también uno siempre va a estar el debate de separar la obra del artista, ¿no? Pero bueno, sí, creo que en estos casos, como también, por lo menos con el diario del lunes o con la actualidad que estamos viviendo hoy, creo que se agradece el intelecto, ¿no? Por lo menos que haya altura del otro lado del pensamiento. Borges también defendió, por ejemplo, a Cortázar cuando se lo denostaba mucho dentro de esa élite rancia con la que él se vinculaba, por guevarista, por apoyar a Cuba, ¿no? Y cuando muere Cortázar, él lo reivindica
a Cortázar en ese momento de discusiones. Y por otro lado también Borges tiene tantísimas anécdotas de cómo vivía, ¿no? De ir a dar clase a lugares, a ir a dar conferencias a lugares pequeños, a bibliotecas populares. Sí, por eso es un personaje que nos da para entrar por una muy buena puerta a lo que era esa lucha cultural que existía en ese momento, sobre donde también estaba Walsh, donde Walsh incluso dice, Borges en un momento en el que muchos dejaban sus ideas de derecha para plebeyizarse, para ir hacia la lucha política, dice Borges en cambio deja sus ideas sobre la política o directamente para permanecer como escritor. Dice muchos escritores que un poco dejaban algo de su literatura para volcarse a la política o de su lenguaje de escritor. No, Borges directamente se mantuvo en la élite aristocrática, ¿no? Claro. Y lo asumía de esa manera. Para que sea solo visto como un escritor. Bueno, ¿sabes que hay una frase de una canción de una banda que yo escuchaba de adolescente que dice: la ironía de los dioses fue darnos los ojos de Borges? Mirá, ¿qué banda es? Se llama Don Lunfardo y el Señor Otario, una banda platense, que sigue vigente igual, Esa. Pero siempre no termino de descifrar cuál es la intención de esa frase, pero siempre me pareció muy curiosa, y ya que estamos hablando de él, la traigo acá al aire. Divididos con Si Borges nunca fue bebé. Claro. Hay una banda, Cuentos Borgianos. También. No, inalcanzable todo lo que ha dado Borges para hablar y para consumir también. Gran columna, compañero. Muchas gracias. He aprendido de nuevo contigo, y me gusta también que tiene una conversación un poco con la anterior columna, ¿no? Que estuvimos hablando también del Martín Fierro, de José Hernández. Totalmente. Así que le avisamos a toda la gente que puede buscar las historias algo humanas de ayer y de hoy, también, así como en YouTube, también en Spotify en formato podcast para escuchar por ahí. Y seguramente tendremos en alguna siguiente, podríamos hablar sobre todos esos que no recibieron el premio Nobel, en donde Borges aparece, y también ahí hay grandísimas anécdotas, porque Borges era muy hábil con la palabra, ya nos damos cuenta, ¿no? Sí. Y a la hora de chicanear y de responder, tenía una habilidad increíble con la ironía, con dejar al otro en un lugar que bueno, hoy en los comentarios de las redes sociales aparece mucho esto, y Borges podría dar cátedra. Ahora todo es tan burdo. Gracias, Mauri. Muchas gracias, Emma. Por favor, Mauricio Castro, amigo, ha pasado por Algo con R, haciendo una historia algo humana de ayer y de hoy. Son las 7:32 de la tarde, seguimos en el aire de FM La Tribu hasta las 8 de la noche.